Sea bendecido este día para tu vida, para ti, para tu familia, donde sea que tú nos estés escuchando y mirando. Dios tiene buenas cosas para tu vida. Este es el pastor Víctor Palacio, que estamos aquí en la casa del Señor, en la ciudad de Miami Beach, en la Iglesia Bautista Poder de Dios. Hoy Dios trae un mensaje para tu vida, un mensaje que va a ministrar tu alma, un mensaje que Dios va a hacer a cambiar el rumbo de tu vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, es poderosa, es gloriosa, es grandiosa. Así que nosotros aquí, desde la casa de Dios, queremos bendecirte donde sea que estés. Posiblemente te encuentras en este momento en tu hogar, o estás en tu centro laboral, o estás en un hospital, o estás en una cárcel, donde sea que te encuentres. Dios quiere bendecir tu vida. Por eso el mensaje de hoy le hemos titulado Confianza en Dios. Confianza en Dios. Muchos tienen confianza en su dinero, tienen confianza en sus amigos, tienen confianza en su familia, tienen confianza en su poder adquisitivo, tienen confianza en los gobiernos, pero se les han olvidado que en el que verdaderamente nunca nos va a fallar, cuando nuestra confianza está depositada en Él, es en nuestro Dios, el Todopoderoso. Y Dios tiene poder sobre todas las personas, tiene poder sobre todas las circunstancias. Dios ha sido fiel a su pueblo ayer, hoy y para siempre, porque es un Dios de fidelidad. Y el ser humano, sin Dios, nada puede hacer. Y las promesas de Dios son un seguro fundamento a la fe. Si tú le crees a Dios, tu fe se va a fortalecer. Si tú crees que Dios es real, pues Dios te va a guardar, porque esas son las promesas de Él. Y la activa presencia de Dios entre el pueblo de Dios significa liberación a tus problemas. Y cuando tenemos confianza en Dios, pues nosotros alabamos, lo adoramos, le creemos, lo buscamos, lo exaltamos por nuestra confianza en Él. Dios es grande y poderoso, pero Él también tiene reglas. Tiene reglas para que nosotros las tengamos que cumplir. ¿Por qué? Bueno, así como las naciones tienen reglas, así como los gobiernos, las ciudades tienen reglas, nosotros tenemos que cumplir. Tú podrás decir, pero ¿dónde está el amor ese de Dios? No, Dios es amor. Pero le hemos fallado a Dios, hemos roto las reglas de Dios. Nos hemos desviado para nuestros propios caminos. Y Dios quiere que tú vuelvas a su camino. Dios dio unas reglas y siempre sigue dando reglas, porque Dios quiere bendecir tu vida. En el libro Levítico, te voy a leer unos versículos nada más, consecuencia cuando uno desobedece, cuando tú cambias el rumbo de tu vida. Y en Levítico 26, del verso 15 al 16, Dios dijo así: y si desprecias mis decretos y vuestra alma menosprecia mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, invalidando mi pacto, yo también haré con esto: enviaré sobre ustedes terror, extenuación, calentura, que consuman los ojos y atormenten tu alma. Pero ahí mismo en el capítulo 26, el verso 18 al 19 dice: y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y nuestra tierra como el bronce. Dios te está alertando. Y dice así en el verso 33: y vuestra tierra estará asolada y desierta nuestras ciudades. ¿Cómo las vemos hoy? En el mundo entero, ciudades asoladas, desiertas. De nada te sirve el dinero, de nada te sirve los carros, de nada te sirve la ropa, de nada te sirve nada.
Dice ciudades asoladas. Y en el 35 dice todo el tiempo que esté asolada, descansará la tierra, lo que no reposó en los días de reposo cuando tú habitabas en ella. Dios ha preparado también estas cosas porque nosotros hemos contaminado esta tierra. Hemos destruido esta tierra y esta tierra no es ni tuya ni mía, es la tierra de Dios. Es el creador, el que la hizo, el dueño, y nosotros la hemos destruido. Y Dios dio estas advertencias años atrás a un grupo de seres humanos como hoy en día nos las ha dado a ti y a mí también. Y por eso Dios dice en 2 de Crónica, capítulo 7, versos 13 y 14. Si yo cerrare los cielos, dice, para que no haya lluvia, y si mandara la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia, la epidemia, a mi pueblo. Pero ahora dice, viene aquí Dios nos tira el salvavidas y dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaran mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo, dice Dios, oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Por eso Dios trae juicio. Si se humillare mi pueblo. Y el juicio de Dios durante las épocas, en tiempos, mandaba epidemias, mandaba plagas, mandaba sequías, mandaba destrucción, porque el pueblo era rebelde y desobediente. Asimismo, en estos tiempos estamos también nosotros. Dios habla de que nos humillemos y nosotros tenemos que humillarnos y reconocer que hemos fracasado y renovar nuestro compromiso con Dios y reconocer la propia naturaleza nuestra espiritual que está en decadencia. Tenemos que levantarnos una vez más como hizo el hijo pródigo y volver a Dios una vez más. Dice, si oraren, clamar desesperadamente por la misericordia hasta que Dios responda desde el cielo. Buscar mi rostro, dice. Debemos volvernos a Dios y buscar su presencia. Este es el tiempo de que el ser humano busque a Dios. Te vuelvas a Dios, tú que estás en una iglesia y te has enfriado espiritualmente. Estas son estrategias también malévolas para que la gente se enfríen en las iglesias y no vuelvan más a la iglesia. Jesucristo dijo que eran muchos los llamados, pocos los escogidos. Por eso yo te invito a que tú te agarres de las promesas de Dios y cumple lo que Dios ha mandado. Él dijo, no dejen de congregarse. Claro que en estos tiempos quizás no podemos congregarnos, pero Él dijo, no dejen de congregarse. Tú y yo, que conocemos la palabra, que somos el pueblo de Dios, tenemos el conocimiento de Dios, pues Dios nos exhorta a que lo busquemos mientras Él pueda ser hallado. Entonces Él dice también, buscar mi rostro, buscar desesperadamente la presencia de Dios, convertirnos de nuestros malos caminos. Y nosotros, el pueblo de Dios, los que conocemos la palabra de Dios, debemos de arrepentirnos y renunciar a la conformidad de este mundo. El mundo te está arrastrando. El mundo usado por el enemigo, porque Dios dijo así, que el Dios de este mundo se llama Satanás. Claro, él es el dueño de todo, pero Satanás está aquí destruyendo, está aquí desviando, está aquí desanimando, está aquí atemorizando, está aquí frustrando, está aquí, y a eso es lo que él está. Para meter temor, para meter enfermedades y para destruir tu vida espiritual. Lo poco que tenías de tu fe, Él se la quiere robar, te la quiere quitar y quiere que quedes vacío. Hoy en este día quiero traerte un personaje que desobedeció lo que Dios le había dicho. Así como tú y yo hemos desobedecido lo que Dios
nos ha dejado una regla. Hemos hecho lo que nosotros queremos, no hemos hecho lo que Dios nos ha indicado. Entonces hay planes de Dios para nuestras vidas. Y los planes de Dios son buenos para ti y para mí. No creas que Dios es malo, no, Dios es un Dios bueno, es un Dios generoso, es un Dios que sana, es un Dios que liberta, es un Dios que restaura, es un Dios que da vida, es un Dios que perdona nuestros pecados, es un Dios que te hace libre, es un Dios que rompe las cadenas. Pero Él también tiene reglas, y esas reglas tú y yo tenemos que cumplirlas, te guste o no te guste. Porque Dios está en el cielo, tú y yo estamos aquí en la tierra. Él sigue siendo Dios, Él sigue estando en su trono. En el cielo no hay epidemias, no hay enfermedades, no hay escasez, no hay destrucción. Entonces aquí sí, en esta tierra. Por eso necesitamos a Dios. Y Dios está para ayudarnos. Por eso tenemos que tener confianza en Él, esperar en Él, pero no desanimarnos, no frustrarnos. Entonces Dios al pueblo de Israel, igual que a nosotros, le había dado instrucciones. Y al rey Josafat, Dios le había indicado. Israel se había dividido con el reino del norte, con el reino del sur. El reino del norte, quien era el rey, era Acab. Su mujer se llamaba Jezabel. Pero Acab no era el hombre que Dios quería que fuera. Y Josafat era el rey de Judá. Ya sea, estaba dividido, el sur y el norte. Josafat adoraba y amaba a Dios. Era un buscador de Dios con todo Judá. Pero Israel, Acab, había desviado a toda la población, a toda esa gente que vivía en aquel tiempo, de lo que Dios había indicado. ¿Quién era Acab? Bueno, Acab era un brujo porque tenía brujos, era un idólatra, hacía estatuas, las adoraba. Tenía templos donde adoraban todo lo que no fuera Dios, ya sea rebelión contra Dios. Y Dios le había dicho a Josafat, no te juntes con este rey. Pero Josafat, al fin y al cabo, era un ser humano, desobedeció, rompió las reglas de Dios y se juntó con Acab. Ya ahí había desobediencia. Entonces Dios hizo esto. Y si tú vas ahí a tu Biblia, en el capítulo 20 de Segunda de Crónica, déjame decirte que este rey Josafat estaba confrontando la mayor crisis de su vida, como tú quizás la estás confrontando en estos tiempos. La mayor crisis de tu vida. ¿Por qué? Por desobedecer. Eso es todo. Por desobediencia. Obediencia trae bendición. Desobediencia trae castigo. Entonces dice así, el verso 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos, ya sea, estos son los noticieros, los que vienen y atormentan. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar de Siria, y aquí están en Asesor Tamar, que es en Gandi. Quiero parar un momentito aquí. Josafat tenía un ejército poderosísimo. Tenía más de 1.160.000 hombres de guerra. Era una gran multitud de soldados. Y quizás del otro lado venía un grupo pequeño. 10.000, 20.000, 30.000, 40. Pon que vinieran 100.000. Todavía Josafat tenía un ejército más poderoso. Pero Josafat empezó a angustiarse cuando oyó las noticias, porque muchas veces los noticieros te atormentan, te angustian, te sacan de donde estás parado con Dios en la fe y empiezas a atemorizarte, empieza tu alma a llenarse de angustia.
Josafat, la Biblia dice que se angustió cuando escuchó aquella noticia, sabiendo que tenía un ejército poderoso, sabiendo que podía pelear contra cualquiera, porque Dios le había prometido que iba a estar con él. Ya Dios se lo había mostrado en diferentes ocasiones. Pero ¿qué pasa? Josafat estaba corto de fe. ¿Por qué? Porque cuando tú te juntas con el mundo, con el impío no te va a hablar de Dios. El impío te va a hablar todo menos de Dios. Y entonces tú vas a ir creyendo esas cosas y tu fe va a ir disminuyendo. Y esa es una estrategia del diablo. Robarte la fe, destruirte lo poquito que tienes de Dios y acabar contigo. Josafat estaba pasando esta gran situación en su vida como nunca antes. Una gran angustia estaba pasando, confrontando la mayor crisis de su vida, porque le estaban anunciando: oye, ahí vienen y van a acabar con Judá, van a acabar con todos ustedes. Pero en el verso 3 dice que entonces él tuvo temor. El temor, si vamos a hebreo, el temor, la palabra es yaret. Yaret, ¿qué significa? Espanto, angustia, aterrorizante. Ya sea, estaba aterrorizado. Y el temor está en las emociones. El temor está en la vista. Ves algo y te espantas. También está en el oído. Escuchas de algo y tienes miedo. También está en el olfato. Hueles algo y tienes temor, piensas que es algo que te va a matar. También el temor está en el gusto. Pruebas algo y piensas que es algo terrible, es un veneno o cualquier cosa. Pero también está en el olfato. Hueles pólvora, hueles un perfume venenoso, lo que sea. Pero también está en los sentidos. Y la persona que vive bajo las emociones no puede vivir según los principios de la poderosa palabra de Dios. Dios ha dicho en su palabra: si tú crees que yo soy Dios, escucha lo que dice Dios, si tú crees que yo soy Dios, pues tienes que creer. Y si crees que yo soy Dios, Dios dice: yo te premio, te galardono solamente por creer que yo soy Dios. Entonces hay promesas de Dios para nuestras vidas. Y tenemos que tener confianza en Dios. No llenarnos de temor y de terror. Dios está en control de toda situación. Dios está en control de toda situación. Definitivamente tenemos que tener precauciones. Pero no dejemos a Dios de un lado. Él ha dicho que Él estaría con nosotros como un poderoso gigante. Entonces, en el verso 3 dice que entonces Él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Él sabía que el recurso más poderoso que había de aliado de Él era Dios. Ahora, ¿por qué le vino todas estas cosas? Por juntarse con el impío, por juntarse con los idólatras, por desviarse de los principios, de los planes, de los propósitos que Dios tenía para su vida. Entonces, por eso dice: humilló su rostro para consultar a Jehová, hizo pregonar ayuno a todo Judá. Todo aquel que me está escuchando en este momento, yo te invito a que ayunemos por lo que está pasando en el mundo entero. Pero no vas a ayunar para adelgazar. Vamos a ayunar y orar y buscar el rostro de Dios de verdad y pedirle a Dios misericordia, porque el que tiene la respuesta es Dios. El humano en estos tiempos no puede hacer nada sin que Dios se lo permita. Oremos, ayunemos. Si tú te vas a poner de acuerdo conmigo, quizás tú vas a decir: yo no puedo ayunar todo un día. Bueno, ayuna mediodía o ayuna
hasta la noche. Si puedes ayunar o si puedes ayunar todo el día, gloria a Dios. Pero ayunemos 3 días. Busquemos el rostro de Dios. Y nuestras oraciones van a ser para pedir misericordia, para que Dios obre en esta tierra, desapareciendo el virus completo, total. Sale de la gente, se desaparece dentro de los cuerpos. Busquemos el rostro de Dios. Si tú te pones de acuerdo conmigo, pues ahí donde me estás mirando, pone un like y di, sí, yo estoy de acuerdo, vamos a ayunar, vamos a interceder. Vamos a buscar el rostro de Dios. Vamos a estar juntos en armonía. Vamos a decirle a Dios que tenga misericordia. Vamos a pedirle a Dios que use su poder. Josafat buscó a Dios en ayuno. Pero el ayuno no nada más fue Josafat. Nehemías, cuando Nehemías le llevaron las noticias de que los muros de Jerusalén que había sido quemada, que estaba destruida. Y Nehemías era el copero del rey Asuero. Y él sabía que eso lo entristeció cuando le llevaron aquella noticia que los muros de Jerusalén estaban destruidos. Aunque Nehemías no se había criado ahí, no había nacido ahí, había nacido en el exilio, pero sus padres, sus abuelos estaban y habían vivido ahí. Entonces él tuvo dolor de aquello. Y cuando aquella noticia, en vez de ir a hablarle al rey y decirle, rey, ayúdame, él era el copero del rey, y cualquiera que fuera el copero y estuviera triste, el rey lo mandaba a matar porque sabía que algo estaba pasando. Pero él ayunó, oró y fue al rey. Y cuando ayunó y oró y fue al rey, ya Dios tenía control de la situación, y entonces el rey lo ayudó y lo envió allá para que fuera a reconstruir los muros de Jerusalén con todas clases de recomendaciones y de todo, pero todo eso lo hizo el ayuno y la oración. Pero también hay otro personaje que es la reina Esther. Iban a acabar con todos los judíos. Iban a destruir los judíos. Un hombre malo que se llamaba Amán había propuesto desaparecer a los judíos. Pero Mardoqueo, el tío de Esther, mandó y le contó lo que estaba pasando. Pero Esther tampoco, aunque fuera la esposa del rey, no podía llegarse al rey sin permiso. Tenían 30 días para poder acercarse al rey, porque si no el rey los mandaba a matar. Pero ella ayunó 3 días y oró a Dios. Cuando ayunó, oró, entró a donde estaba el rey, y el rey extendió lo que tenía en la mano, la vara en la mano, y eso era que era bienvenida, el oráculo. Y ella entró, habló con el rey, lo que estaba pasando, y Dios le dio la victoria. Muchos en la Biblia han orado, han ayunado. Elías, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Josué, los apóstoles. Tú y yo podemos hacerlo también. Podemos pedirle a Dios que nos ayude. Podemos pedirle a Dios. Quizás tú dices, bueno, pero es que yo estoy sano, yo no tengo nada. Pero hay otros que sí. Hay otros que se están muriendo. Pero vamos a pedirle a Dios, vamos a interceder, vamos a pararnos en la brecha, vamos a ayunar, vamos a clamar, vamos a buscar el rostro de Dios para que Dios tenga misericordia. Ayunemos y oremos. Este hombre Josafat, el rey de Judá, dice la Biblia que programó ayuno a toda Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. De todos lugares, de todos los países que me están escuchando, todas las ciudades que me están escuchando,
todas las direcciones que me están escuchando donde tú vives, te invito, te reto a que busquemos el rostro de Dios. Este es el tiempo de dejar de jugar a la iglesita. Este es el tiempo verdaderamente meternos en serio con Dios. Porque el único que nos va a libertar, el único que nos va a ayudar, el único que nos va a sanar, el único que nos va a restaurar, el único que va a hacer las cosas nuevas y mejores es Dios. No son los gobiernos, es Dios. Dios tiene la respuesta para nuestras necesidades. En Él está el poder, en Él está la autoridad, en Él están todas las cosas nuevas. Pero tú y yo tenemos que poner nuestras partes. Somos conocedores de la palabra de Dios. Por eso Dios dijo, mi pueblo, el que me invoca, el pueblo que yo he tenido misericordia, el pueblo que yo he hecho milagros, el pueblo que yo le he dado provisión, el pueblo que yo he sanado sus cuerpos, ese pueblo que sabe quién soy yo, ese pueblo debe de invocarme, ese pueblo debe de arrepentirse, ese pueblo debe de buscarme, ese pueblo debe de invocar mi nombre. Tú y yo somos ese pueblo de Dios. Por eso, este es un reto que te hago. Ayunemos, busquemos a Dios. Yo estoy sano gracias a Dios, mi familia está sana gracias a Dios, pero quizás tú tienes a alguien que necesita la misericordia de Dios. Y el único que puede sanar a los que tienen esta epidemia en los hospitales es Dios. No son los respiradores, no es la inyección, no es la pastilla, es Dios. Busquemos el rostro de Dios mientras Dios pueda ser hallado. Y Dios tendrá misericordia de esta tierra. Tendrá misericordia de ti y de mí. Porque Él es el Dios todopoderoso. ¿Tú viste lo que Dios dijo antes en Levítico? Y lo dice en diferentes libros de la Biblia. Que Dios enviaba epidemia. Dios enviaba destrucción. Y no quiere decir que Dios no es bueno, no. Es que hemos roto las reglas de Dios. Hemos hecho lo que nos ha pegado la gana. Hemos destruido esta tierra con guerras, con humo, con smog, con pollution, como le quieras llamar. La hemos destruido. Pero este es el tiempo. Por eso dice, mira, la tierra en este momento está reposando. El oxígeno está viniendo un oxígeno claro, agradable, porque estaba todo destruido y contaminado. Y Dios está usando todas circunstancias para que esta tierra repose. Pero busquemos la misericordia de Dios. No es que Dios envió el virus, pero Dios usa todo lo que el diablo trata de hacer. Dios lo usa para el bien. Y sabemos que Dios tiene planes buenos, no malos, para cada uno de nosotros. Este rey Josafat, con todo ese ejército, con todo ese poderío que tenía, tener 1.160.000 soldados de guerra. El hombre estaba armado de verdad. Pero cuando vinieron los noticieros y le trajeron noticias, eran noticias reales, pero en sí eran noticias negativas, porque a este hombre se le olvidó que Dios ya le había dado antes otras victorias, que Dios le tenía un ejército poderoso, pero que Dios estaba con él. Se le olvidó todas esas cosas. ¿Por qué se le olvidó? Por andar con la gente del mundo, por andar con el impío, por andar con el idólatra, por andar con el brujo. Por eso se le olvidó los planes, los propósitos de Dios para su vida. Este hombre por eso dice que se humilló. Si se humillara a mi pueblo, invocara mi nombre, y llamó a todas las ciudades que estaban alrededor y los invitó a que ayunaran y oraran y buscaran el rostro de Dios. Lo mismo que yo estoy haciendo en este día para tu vida. Buscar el rostro de Dios. Este mensaje no lo voy a terminar hoy. El próximo domingo lo voy a continuar porque quiero orar por ti. Quiero pedirle a Dios por tu vida. Pero ahí en tu casa, si tú lees la Biblia, lee lo que vamos a hablar la próxima semana, Segunda de Crónicas capítulo 20. Ahí está lo que vamos a compartir. Pero quiero orar por ti. Quiero pedirle a Dios que quite ese espíritu de temor. Quiero pedirle a Dios que te dé poder y dominio propio.
Quiero pedir a Dios que sane tu cuerpo. Quiero pedir a Dios que te liberte, porque créeme que el temor son cadenas que envía Satanás para atarte, para robarte la fe, para quitártela. Entonces, porque el temor está en todos lados. El temor viene, recuerda, viene por el oír. Así como viene la palabra de Dios por el oír, también el temor viene por el oír. Estás escuchando las noticias y noticias, y te traen temor y temor y temor. Y si no estás fuerte en la fe, claro que el temor te está venciendo. También el temor viene por el oler. El temor viene por el gusto, el saborear. El temor, hueles, escuchas. Está en tus sentidos también. En el tacto, tocas. En la vista, ves. Pero vamos a orar y pedir a Dios que rompa esas cadenas que te tienen atadas. Padre, en el nombre de Jesús, ahí donde tú te encuentras, ponte de acuerdo conmigo. Si tú no has tenido un encuentro personal con Jesucristo nunca en tu vida, este es el tiempo. Y repite conmigo estas palabras. Dile: Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mis maldades. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Te invito a que entres en mi corazón y que seas el Señor y el Salvador de mi alma. Tu palabra dice que si confieso con mi boca y lo creo en mi corazón, seré salvo. Así de sencillo, si lo hiciste. Esa es la promesa de Dios, pero que lo hayas hecho de verdad. Dios tiene esas promesas para tu alma. Quiero orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Ahí donde tú te encuentras, levanta las manos al cielo y vamos a ponernos de acuerdo. Padre, en el nombre de Jesús, oro por todas las personas que en este momento están viendo, amado Dios, este programa. Aquellos que tienen necesidad de que tú, amado Dios, rompa las cadenas de temor, sean rotas en el nombre de Jesús. Aquellos que están llenos de ansiedad, fuera en el nombre de Jesús. Señor, vengo contra toda enfermedad, contra todo virus que tengan las personas ahí en los hospitales, en sus hogares, donde sea que se encuentre. Sea disuelto en el nombre de Jesús. Declaro palabra de poder, declaro palabra de autoridad, declaro palabra de gracia. Tu palabra es fiel y verdadera, Señor, y tú lo has dicho, Señor, que para el que cree todo es posible. Estamos creyendo en este momento que las cadenas de enfermedad son rotas, que tú libertas al que está cautivo, que tú, amado Dios Todopoderoso, empiezas a poner en esos pulmones nuevos, Señor. En el nombre de Jesús, ese sistema respiratorio empieza a funcionar normalmente. En el nombre poderoso de Jesús, esos oídos tupidos empiezan a destupirse en el nombre de Jesús. Esa parálisis empieza a ser destruida en el nombre poderoso de Jesús. Declaro palabra de vida y no de muerte. Declaro palabra de sanidad y no de enfermedad. Declaro palabra de poder sobre ti y no de temor. En el nombre de Jesús declaramos que en Cristo somos más que vencedores. Declaramos que todo lo puedo en Jesucristo, que hay poder y autoridad en el cielo y en la tierra. En el nombre de Jesús. Hay un nombre que tiene poder, hay un nombre que tiene autoridad, y ese nombre está en nosotros. Ese nombre de poder y autoridad que está arriba de cualquier nombre, donde se van a doblar rodillas, donde las bocas van a confesar. Ese nombre tiene poder, ese nombre tiene autoridad. El nombre de Jesús de Nazaret, el gran yo soy. Dios tiene planes poderosos con tu vida. Recuerda, próximo domingo continuaremos con este poderoso mensaje de Dios que seguirá bendiciendo tu vida. Nos vemos próximo domingo, 11:30 de la mañana. Que Dios te bendiga y sea un día victorioso y glorioso para ti y para tu familia. Este es el pastor Víctor Palacio, quien te dice que todo es posible si puedes creer. Bendiciones.